Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 3. Mira y Zoe permanecieron en silencio, sentadas al otro lado de la sala, frente a Rumi. Ambas tenían un pensamiento. Ojalá pudiera estar allí para ella. Pero ambas conocían su papel en esto. Debían estar atentas a Rumi. Por muy tierno y mimoso que fuera este demonio, seguía siendo una amenaza. Una amenaza con dientes enormes y garras aún más grandes. Debían mantenerse vigilantes para que Rumi pudiera ser vulnerable. Aún no habían vuelto a invocar sus armas, pero ansiaban hacerlo. No querían llamar la atención, no cuando Rumi se encontraba en un estado aparentemente tan frágil. La voz de Rumi resonó, apagada, como si tuviera una rana en la garganta o como si estuviera ahogando un sollozo. Mi primera pregunta es, Mira y Zoe se inclinaron hacia adelante, ansiosas por saber qué decía su estimada líder. ¿Cómo te llamas? Y enseguida se dejaron caer en sus sillas. De ninguna manera iba a perder la oportunidad de hacer preguntas para saber el nombre de aquella cosa. Si es que tenía uno. El zorro, sin embargo, pareció intrigado y levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. Su cola revoloteaba, pero no la soltó, permitiéndole al menos un poco de estabilidad. En todos sus años, esta debía de ser la vez que un mortal le había preguntado su nombre más rápido. ¿Y por qué, joven Kit, es esa tu pregunta? Tus preguntas, tan limitadas e importantes. La miró fijamente, como si su respuesta aclarara alguna pregunta cósmica que el universo le había hecho hacía eones. Rumi se removió, rozando su pelaje con las manos, mientras apartaba la mirada de la exigente mirada del zorro. Es apropiado. Estoy conversando contigo, ¿verdad? Hurgó nerviosamente en su pelaje. Aunque mis preguntas sean limitadas, eso no significa que pueda ignorar la decencia básica. Al levantar la vista, se dio cuenta de que la mirada del zorro se había suavizado. Era casi como si mirara más allá de ella, hacia un recuerdo lejano. Ustedes dos sí que se parecen, TCH. Una sonrisa se dibujó en sus labios al volver a bajar la cabeza. Eres de las pocas personas que me han preguntado mi nombre, el primero fue tu padre, hace tantos años. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Rumi, antes de obligarla a contenerla. ¿Por qué le importaba que su padre le hubiera hecho la misma pregunta? Eso no importaba. La sacó de sus cavilaciones cuando la cola que tenía bajo las manos, levantándose de debajo, le dio un suave golpe en la cabeza. Oye. ¿Para qué fue eso? La cola volvió a posarse en su regazo mientras el gran zorro soltaba una risa áspera. Tú y tu padre, ambos tienen la costumbre de perderse en sus pensamientos por las cosas más pequeñas, y ponen la misma cara cuando lo hacen. Ja. Contra su voluntad, una cálida sensación le inundó, como cada vez que Celine la comparaba con su madre. Era extraño sentir eso por alguien de quien apenas había oído hablar, e incluso entonces, ¿de verdad quería ser como su padre? ¿Su padre demonio? Kurama. Su hilo de pensamiento se interrumpió de nuevo al mirar al demonio que tenía frente a ella. Su confusión debió ser palpable cuando él suspiró antes de repetir. Mi nombre, Kurama. Kurama. El nombre le sonaba extraño, incluso para su lengua, tan conocida. Nunca había oído un nombre de ninguna región del mundo que hubiera visitado, y sin embargo, era indudablemente de origen asiático. Kurama, encantado de conocerte, Kurama. El zorro gigante emitió un pequeño bufido de reconocimiento antes de alejarse de ella, con la cabeza ahora mirando hacia donde estaba sentada Zoe. Rumi finalmente miró a sus compañeros. Una parte de ella se sentía mal por ignorarlos, pero las pequeñas sonrisas en sus rostros le indicaban que estaba perdonada. Zoe hacía tiempo que había disipado su Shinkai y observaba el intercambio de ella y el Demokurama como si fuera un nuevo documental sobre tortugas. Incluso Mira parecía relajada. Su Gogdo, aunque no disipado, estaba sobre su regazo, con la mano cubriendo la espada como una clara amenaza. Rumi se giró hacia Kurama. Ni siquiera se había girado hacia ella.
Tuvo que tomarse un momento para maravillarse ante la audacia del zorro, antes de darse cuenta de que, literalmente, lo había obligado a hacer esto. Pensando un momento en su siguiente pregunta, recordó todas las preguntas que tenía después del concierto en la Torre Namsan. Una en particular le llamó la atención. Para mi segunda pregunta, primera, se detuvo un momento, mirando a Kurama, pero él seguía dándole la espalda. Tu primera pregunta era algo que ya debería haberte dicho. Te toca otra. Date prisa antes de que cambie de opinión. Bueno, entonces, mi primera pregunta. ¿Por qué Guima no tenía control sobre mí como sobre los demás demonios? Apretó los pantalones con fuerza mientras miraba su regazo. Esa era la única razón por la que habían ganado, ¿no? Porque Guima no podía controlarla como a los demás demonios. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente a todos ellos? ¿Por qué, de entre todos los demonios, era ella la única que podía resistirse a su llamado? ¿A sus órdenes? Kurama, intrigado por la pregunta, se giró hacia ella. Interesante, entonces dices que la cerilla no tiene poder sobre ti, Cerró los ojos brevemente. Rumi pensó que solo estaba pensando, pero en cambio, se dio la vuelta. Su estómago apuntaba hacia el techo y sus patas colgaban en el aire. Rumi oyó un chillido apagado desde el otro lado de la habitación. Levantó la vista, solo para ver a Mira tapándole la boca a Zoe para evitar que rompiera las ventanas con un chillido. Bueno, y así, su mirada se volvió hacia el zorro. Primero, eres un demonio diferente a los que Guima controla. Eso no significa que no pueda, pero esa es parte de la razón por la que no puede tocarte. Se recostó un momento antes de continuar. La otra razón fue que tu padre lo negoció. Pareció pensar un segundo antes de continuar. Más bien, luchó contra Guima por tu libertad. Los segundos transcurrían. Uno a uno, mientras la conmoción se le escalaba en los huesos. Su padre, luchó contra Guima. ¿Qué? ¿Qué hizo el padre de Rumi? Explícate ahora. Los tres hablaron al unísono, casi fundiéndose al gritarle al demonio naranja que tenían delante. ¿Qué le pasaba? Era la segunda vez que había soltado una información tan impactante que los había dejado a los tres agarrándose a un clavo ardiendo. Se suponía que Guima era la más fuerte, y aún así su padre había luchado contra él. Lo había hecho precisamente por ella. Pero si estaba dispuesto a hacer eso, ¿por qué? Espera, por favor, un momento. Exclamó Rumi. Sentía como si el corazón se le saliera del pecho. El áspero badum 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 resonaba en sus oídos, bloqueando todo lo demás. Podía sentir las manos de sus compañeros intentando acallarla, y sin embargo, su mente solo podía albergar un pensamiento. Si me hubiera amado lo suficiente como para luchar contra Guima, entonces, ¿por qué? Respiró entrecortadamente mientras sus manos agarraban el suave pelaje del zorro que yacía sobre su regazo. ¿Por qué, Kurama? ¿Por qué me dejó aquí? Su respiración era entrecortada mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos cerrados. Todos estos años, lidiando con su abandono. Lidiando con no ser querida, con no ser cuidada. Después de todos estos años, él tenía el descaro de preocuparse por ella. Era casi peor que ser abandonada. Una nariz fría la obligó a abrir los ojos. En su regazo, la suave cabeza de Kurama le rozó suavemente el brazo. Una risita húmeda brotó de su garganta. Oh, cómo había caído el poderoso. Sus manos temblorosas acunaron sus mejillas. No pudo contenerse y se deslizó fuera de los suaves cojines del sofá. Sus brazos se deslizaron aún más abajo, intentando rodear su ancho cuello. Las lágrimas resbalaron lentamente de sus ojos mientras su risita húmeda se convertía en un sollozo que le sacudía el cuerpo. ¿Por qué me dejó? Oh, niña, distraídamente, sentía a sus hijas a ambos lados, pero no les prestó atención. La niña gemía como si la hubieran herido de muerte, y quizá así lo había sentido. Sollozó sobre el pelaje, antaño prístino, de un demonio antaño orgulloso, mientras él las envolvía con sus colas restantes, contento de quedarse hasta que se cansara de llorar. Rumi no tenía ni idea de cuánto tiempo permanecieron así. Cuando recobró el sentido, aún tenía los ojos húmedos y las extremidades doloridas por la falta de uso y el ángulo incómodo en que las había mantenido. Parecía que Zoe se había quedado dormida.
Sus suaves ronquidos apenas se oían entre el firme ruido sordo que solo podía provenir de los extraños ronroneos de Kurama. Mira, en cambio, parecía estar completamente despierta. Su mano trazaba los patrones demoníacos en su espalda como si fueran algo sagrado, toques suaves y fugaces, como si no supiera si empeorarían las cosas. Una suave vibración en su pecho respondió a sus chicas. Un suave zumbido que sincronizaba a la perfección con el de Kurama, como si estuvieran hechas para complementarse. Esto era nuevo, pero no le importaba. Sus brazos se apretaron alrededor de la peluda bestia frente a ella, antes de separarse lentamente de Kurama. Él reaccionó de la misma manera, separándose con suavidad. Una parte de ella extrañaba la inmensa calidez que él le brindaba, pero tenía preguntas que necesitaba respuesta. El brazo de Mira se desprendió de su espalda mientras el otro subía, descansándolo suavemente sobre su hombro mientras ella daba un pequeño tirón. Sostuvo la mirada de Mira, la suya aún ligeramente lúcida. Los ojos de Mira siempre habían sido expresivos, hasta el punto de que se podía adivinar exactamente lo que pensaba, incluso con el rostro como el de una estatua. En ese momento, solo una cosa podían decir: ¿estás bien? Rumi le dedicó una pequeña sonrisa triste. Se inclinó hacia adelante, besando la mejilla de su amante, como si eso le diera todas las respuestas que pudiera necesitar. En realidad, así era. Mira la miró, sus propios ojos adquiriendo un brillo reflexivo mientras asentía. La boca de Mira se torció, pero no se extendió a esa sonrisa pétrea que sus amigas habían llegado a adorar. Aún tenía algunas dudas sobre todo esto, pero por Rumi. La apoyaría incondicionalmente. Una suave presión en su otro hombro atrajo la atención de Rumi. Zoe se apretó contra su costado, sus pequeños brazos, densos y con músculos compactos y ágiles, rodearon su abdomen, sus labios depositando suaves besos desde el hombro hasta justo debajo de la oreja. Una risa suave y entrecortada escapó de sus labios mientras inclinaba la cabeza hacia Zoe, dejando que la chica capturara sus labios en un pequeño beso. Siempre había sido de las que mostraban sus emociones por encima de todo, y el contacto físico era un lenguaje de amor en el que las tres coincidían. ¿Estás bien, Rumi Gongjunim? Estuviste un rato despistado, Mira estaba preocupada por ti. Rumi sonrió con picardía. Era la forma de Zoe de decir que ella también estaba preocupada. Sí, Naekeo, estaré bien. Solo necesitaba un minuto para procesarlo. Rumi volvió la cabeza hacia Kurama, quien había retrocedido unos pasos, dejando sus largas colas rodeándolos. Distraídamente, recordó algo sobre un demonio zorro de 9 colas de unos viejos textos que encontró en la biblioteca de Seúl cuando Mira y Zoe terminaban el instituto. Kurama, dijiste que mi padre luchó contra Wima por mí, pero tienes que entenderlo, se removió ligeramente mientras Mira se acomodaba completamente contra su costado. Mi padre nunca ha sido mi vida. Esto es algo que jamás hubiera esperado oír. Pensé que estabas aquí porque ahora que tengo éxito, que él podría querer un pedazo del pastel, ¿me entiendes? Kurama guardó silencio un momento, luego otro, antes de reír a carcajadas. Se rió tan fuerte que Mira terminó tapándose los oídos con el ceño fruncido. Al poco tiempo, su risa se convirtió en pequeñas risitas mientras los miraba. Oh, nunca dejaré que tu padre lo supere. Oh, es perfecto, no, gatito, tu padre no viene por tu fortuna. Rumi lo miró, un poco avergonzada por haberlo hecho reír tanto, pero poco a poco su rostro se tornó un poco incómodo. ¿Y por qué ahora? Kurama se tranquilizó un poco mientras pensaba. Por fin lo entendí, después de que tu madre dijera que no lo quería en tu vida, bueno, nunca volvió a ser el mismo después de eso. Si hubiera sido más joven, estoy bastante seguro de que se habría colado en tu vida de una forma u otra. Kurama soltó un pequeño gruñido. Todavía mira esa maldita carta después de tantos años. Rumi ladeó la cabeza y soltó una pequeña maldición al impactar contra la cabeza de su novia. ¿Una carta? ¿De mi madre? Kurama asintió sabiamente. Sí, verás, unos días después de que nacieras, flashback la suave brisa otoñal le ahuecaba el pelaje con facilidad, abriéndose paso entre las capas ahora más finas. Mechones de su pelaje naranja salpicaban el sendero de tierra tras ellos.
El compañero de Kurama caminaba a su lado, con los brazos levantados tras la cabeza con facilidad, mientras recorría el sendero con entusiasmo. En sus manos, apretadas con suavidad entre sus dedos callosos, llevaba un pequeño ramo de flores, adornado con la misma cantidad de lirios blancos y jacintos. ¡Qué sentimental era! Su camino estaba salpicado de hojas caídas que acompañaban el clima. Tonos marrones, amarillos y rojos bordeaban el camino hacia su destino. Ya no estaba muy lejos, solo unos cientos de metros. Kurama. Una hija. Ay, tengo una hija. Que se prepare, la están malcriando. Maldita sea. La risa despreocupada de su compañero resonó en los árboles circundantes. Ante su alegría, varias plantitas brotaron del suelo, ansiosas por sentir la luz que parecía emanar del hombre. Kurama soltó un pequeño bufido. Solo su idiota podía olvidarse de usar su chakra natural en un momento como este. Y tú, Kurama. Más te vale cuidarla. Eres como, su tío. Quizás el padrino. Uf. Ya lo averiguaremos más tarde, pero es tan tuya como mía. Kami sabe que no tengo ni idea de lo que hago. Kurama resopló, ridículo, su humano era ridículo. El claro apareció justo delante de ellos, y el humanoide de la pareja corrió hacia adelante, ansioso por conocer a su esposa e hijo. Kurama soltó una risita suave. De verdad que nunca cambiaría, ¿verdad? Lo siguió lentamente, con sus 9 colas arrastrándose por el suelo. Le ensuciaría el pelaje, y aún así, no le importaba. Otro cachorro había llegado al mundo. Sus patas dejaron huellas en la tierra suelta y polvorienta al entrar de lleno en el claro. Aguzó el oído ligeramente, intentando oír el llanto de un cachorro recién nacido, que habría sido irritante en cualquier otro momento. La confusión lo invadió al no oír nada. Tal vez llegaban tarde. Recorrió el espacio auditivo, viendo a su compañero y a otra persona. Había oído hablar de esta mujer, Celine. Su mirada se dirigió a su compañero, a su cachorro. De repente, la agradable frescura del aire otoñal se convirtió en un terror gélido. Los ojos de su cachorro recorrieron una carta que no tenía cuando llegó allí, el ramo que había buscado durante días yacía olvidado en el follaje muerto a su alrededor. Lentamente, Kurama avanzó. No quería molestarlos, por si acaso sucedía algo desafortunado. Se apretó contra la pata de su cachorro, intentando consolarlo, pero no pasó nada. La mano que solía venir después del cariño nunca llegó. Kurama levantó la vista, y cualquier palabra que hubiera dicho se le había quedado atascada en la garganta. Levantó la vista, esperando que su compañero estuviera bien, tal vez contando una broma. Pero lágrimas, era lo último para lo que estaba preparado. Su rostro parecía entumecido, y Kurama solo recordaba una vez que su cachorro había tenido ese aspecto, y fue cuando el sapo ermitaño pereció. Kit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Kurama sintió que Celine lo miraba fijamente, como si no supiera que podía hablar. Bien, mejor no tener todas las cartas en la mano. Kurama, vamos. Su cachorro se movió antes de que Kurama pudiera preguntar por qué. Sus piernas lo llevaron al borde del claro más rápido de lo que habían llegado allí. Kurama corrió tras él, alcanzándolo en apenas unos segundos. Kit. Kit, ¿qué pasó allá atrás? ¿Qué hay de tu hijita? Su compañero humano aceleró de nuevo al oír mencionar a su hija, lanzándose hacia los árboles, dejando el ligero papel de la carta cayendo en espiral hacia el suelo. Dos podían jugar a ese juego. Kurama se abalanzó hacia adelante, agarrando la carta en el aire mientras seguía a su cachorro como un depredador, saltando de rama en rama entre los árboles. Pero cuando Naruto no quería que lo atraparan, no había forma de alcanzarlo. Volver al presente, Kurama apoyó la cabeza en sus patas delanteras mientras terminaba su relato. Los tres frente a él guardaron silencio. El de cabello rosa parecía mirar fijamente a la ventana. El de cabello negro simplemente abrazaba a Rumi. Rumi misma, bueno, parecía que toda su visión del mundo se había desmoronado. Sus manos temblaban ligeramente en las de su pareja, pero se aferraba. Para eso estaba. Nunca debía haber recogido esa carta después de que se le cayera. La tinta se había corrido para cuando regresé a nuestro campamento. Debió de haberla escrito antes.
Estaba dispuesto a apartar la mirada, a intentar ocultar el dolor, pero una extraña mirada cruzó el rostro de Rumi justo antes de que pudiera darse la vuelta por completo. Volvió su atención hacia ella mientras hablaba. Kurama, esto es muy importante. No me importa si cuenta para mis preguntas. Rumi se soltó del abrazo de sus dos novias, casi arrastrándose por la pequeña distancia que las separaba. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Mes y día, por favor, Kurama. Kurama ladeó la cabeza hacia ella, inclinándola ligeramente. Su voz profunda y gruñona rompió el breve silencio entre ellos. Nunca podría olvidar la fecha. Tu padre estaba muy emocionado. 27 de noviembre. Kurama supo que estaba fuera de onda cuando las tres chicas palidecieron. Rumi pareció desplomarse contra el suelo, con las manos temblando aún más que cuando hablaron de su padre. Kurama se abalanzó hacia adelante, al igual que sus compañeras. Rumi permaneció sentada con los ojos abiertos, con las extremidades apoyadas en el trasero, mirando al vacío. Kit. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de importante esa cita? Rumi intentó articular las palabras, de verdad que sí, pero sentía que su boca pesaba 10.000 libras. Eso es, la mano de Mira se posó en su hombro, aún demasiado pálida para su tono de piel normal. Zorro, Kurama. Bueno, dijiste que esto ocurrió unos días después del nacimiento de Rumi, ¿verdad? ¿Y que la tinta de la carta aún estaba húmeda? Kurama ladeó la cabeza una vez más, con la confusión apoderándose de su cuerpo mientras intentaba descifrar el rompecabezas que representaban las tres mujeres frente a él. Sí, estoy seguro. Tu fecha de parto era el 20 de noviembre, una semana después de tu nacimiento. Rumi pareció contener un sollozo. Sus dos compañeros la abrazaron un momento hasta que la última pieza del rompecabezas quedó grabada en piedra cuando Rumi habló. Kurama, mi mamá murió durante el parto.